Bendiciones, hoy sábado 21 de junio del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me dice, se rompen cadenas. Es que cuando el Señor nos habla de que va a romper cadenas, está hablando de una liberación, tanto física como espiritual. Necesitamos ser liberados de opresiones, ser liberados de toda esclavitud, de toda enfermedad, de todo aquello que nos ha mantenido atado a algo, o simplemente necesitamos ser liberados de ese espíritu de Persia, de Amalek, que ha detenido, que ha demorado nuestras bendiciones. Y la Biblia menciona en muchas oportunidades sobre la liberación de cadenas, ¿ok? Liberación espiritual, liberación que nos va a llevar a otro nivel. El libro de Hechos 16 narra la historia de Pablo y Silas, cómo fueron liberados por medio de esa malicia que Satanás había traído a ellos. Dice la palabra en el libro de Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila, lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los simientes de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vemos cómo estos dos hombres, en lugar de contender con Dios, en lugar de pelear con Dios, en lugar de quejarse por la circunstancia que estaban viviendo, por injusta, estos hombres adoraron a Dios y la adoración trajo un rompimiento, un rompimiento. Es decir, que mientras usted está esperando ese rompimiento en su vida, usted tiene que adorar a Dios. Usted tiene que saber que la adoración rompe cadenas, quebranta ayudo. Ese terremoto abrió las puertas de la cárcel y soltó las cadenas de Pablo y de Sila para traer en ellos, mire, una liberación total. Y aunque el carcelero, cuando se despertó y vio las puertas abiertas, sacó la espada y se iba a matar pensando que todos los presos habían huido, Pablo clamó a gran voz y le dijo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces él se precipitó a la luz y vio viento temblando y le dijo a Pablo y a Silo, mire, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en Jesucristo y será tú y tu casa serán salvos. Vemos allí ese rompimiento. Tal vez el rompimiento que tú necesitas es en el mundo financiero. Necesitas romper las cadenas, ¿ok? Necesitas que esa malicia del diablo, de escasez, de miseria, de hambre, de préstamos, ahora salga en el nombre de Jesús de Nazaret. Tal vez necesitas que se rompa esa malicia en tu vida, esas cadenas que te tienen atado a un demonio, a una circunstancia tremenda. El libro de Marcos describe un hombre poseído que rompía las cadenas con lo que lo ataban, mostrando una fuerza sobrenatural, pero el Señor lo liberó. Y Dios promete, por medio de su palabra, romper el yugo de la opresión ver en nosotros. Él lo promete una y otra vez. En el libro del profeta Isaías 58 describe el ayuno que agrada a Dios y rompe las cadenas de injusticia para liberar a los oprimidos y desatar el nudo de yugo. Es decir, que por medio de la adoración, del ayuno, se van a romper cadenas. Estás esperando un milagro, estás esperando una intervención divina. El ayuno y la oración sirven para romper cadenas, porque Dios es el que rompe las cadenas. Dice el libro de Job
que Dios rompe las cadenas de los tiranos. Dice el libro de Romanos que Él nos va a liberar del pecado cuando estas cadenas sean rotas. ¿Ok? Y dice la palabra en el libro de Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libre. O sea que el único que nos puede ayudar para que se rompan esas cadenas que nos tienen oprimidos, que nos tienen atados, que nos tienen allí demorando nuestra bendición, es el Señor. Es el Señor. Él rompe cadenas. Hoy Él vino a romper las cadenas. Yo no sé qué cadenas tú necesitas que se rompan ahora. Yo no sé qué cadenas tú necesitas ahora ser libre de ella, salir de ella. Pero lo que sí sé es que tenemos que usar esas armas espirituales que el Señor nos está demandando para que esas cadenas se rompan. Dice la palabra en el libro de Santiago que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Es decir, que cuando nosotros estamos ahí en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, resistiendo, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a dar la esperanza, Dios nos nos va a dar esa victoria para que usted y yo podamos contar las maravillas que nuestro Padre Celestial ha hecho con nosotros. Entonces viene el poder de Dios y rompe esa cadena, quebrante ese yugo, anula esa malicia de Satanás que está impidiendo que puedas avanzar, ¿ok? Esas cadenas que te tenían atado al dolor, esas cadenas que te tenían atado a la maldición, esas cadenas que te tenían atado al pecado, esas cadenas que te tenían atado a la angustia, esas cadenas que te tenían atado al dolor, se van a romper en el nombre de Jesús de Nazaret. La fe en Jesús y su sacrificio en la cruz es lo central para que usted y yo podamos tener esa liberación. Y cuando nosotros queremos en el Señor, mire, dice la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces, el Señor nos llama a que nos pongamos a la brecha para que Él pueda romper esas cadenas de opresión, esas cadenas de esclavitud, tanto físicas como espirituales, ¿ok? Porque hay gente que tiene cadenas que lo tienen atado a personas, que lo tienen atado a lugares, que lo tienen atado a pobreza, que lo tienen atado a miseria, y el ayuno y la oración nos van a permitir como una herramienta que nos ayudan a buscar la liberación de esas cadenas que están ahí atadas a la maldición. Cuando usted empieza a ponerse a la brecha, inmediatamente el Señor nos libera de esa malicia de Satanás que nos ha mantenido atados a una maldición, que nos ha mantenido atado a un yugo, y el único que lo puede romper es el Señor. Por eso Pablo y Sila a la medianoche adoraban al Señor, adoraban a Dios. En medio de tu circunstancia, en medio de esa atadura que te tiene ahí oprimido, en medio de ese espíritu que ha demorado tu bendición, empieza a adorar a Dios. Deja que Dios haga, deja que Dios obre, deja que el Señor se manifieste con poder y con autoridad. Dios es un Dios de obras completas. Estamos persuadidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo vuelva. Pero tenemos que saber que el único que puede romper esas cadenas que nos tienen atado es el Señor. Cuando usted le da permiso a Él para que Él pueda entrar en su vida, cuando usted le da permiso a Él para que Él tome el control absolutamente de todo, para que usted le pueda decir, Señor, hoy necesito ser libre de esas cadenas que me mantienen en angustia, en temor, en miedo. Señor, necesito ser libre de esas cadenas que tienen detenido, paralizado mis bendiciones. Señor, así como Pablo y Sila te adoraron y rompiste cadenas, así como dice el libro del profeta Isaías, Dios mío, que el ayuno trae un rompimiento. Yo hoy declaro, Señor, que por medio de esta palabra yo seré liberado, yo seré libre para gloria y honra de tu nombre, porque sé, Señor, que viene para mi vida una liberación tanto física como espiritual. Ya no seré más esclava, ya seré llamada hija de Dios, ya contaré tus maravillas en mi vida y te confesaré entre grandes congregaciones, porque tu mano poderosa estará sobre mí. Así que vamos a orar. Dígale, Señor Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy con el poder y la autoridad que tú me has dado, rompo cadenas, quebranto yugo que me han mantenido atado, que me han mantenido, Dios mío, frenado, que me han mantenido, Señor, colapsado, y que no han permitido que yo pueda avanzar
avanzar. Yo creo, Dios mío, a ti, a tu palabra. Creo que todo espíritu que ha detenido, que ha demorado mis bendiciones atándome, Dios mío, a algo o a alguien, hoy se rompen, hoy se quebrantan, hoy se anulan por medio de la palabra de Dios. Declaro la liberación, declaro que soy libre, declaro que así como Pablo y Sila a la medianoche te adoraban y cantaban himnos, los presos los oían y vino un de repente. Dios mío, hoy te adoro para que venga ese de repente que rompe cadenas, que quebranta yugo y que daré testimonio de tu poder. En el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.